Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, aquí ya es tarde, aquí son las 5:43 de la tarde. 5:43. Si le quitamos 8, si le quitamos 5, serían las 12 del mediodía. Wow, es temprano en Costa Rica, muy temprano, muy temprano. Gloria a Dios. Quiero leer lo que dice San Juan capítulo 11 y darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un honor poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentren, en la oficina, en el auto, quizás van viajando, pues es un honor poderles ministrar una palabra en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Verso 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego pues de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropezará porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Es interesante esto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y el verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos, dice el verso 45, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y ahí hay todo un pasaje violento, poderoso, que podríamos detenernos por algunos minutos, quizás un par de horas, y hablar de esto. Dice que el 10 habla de orden y habla de plenitud. El 10 es un número que habla de los 10 mandamientos, habla del orden de Dios en cuanto a lo que es dar, porque habla del diezmo. El número 10 también significa transformación, significa metas, significa intuición y espiritualidad. Para los hebreos, el número 10 significa unidad, que consta de componentes. En el 10 también se refiere al Sefirot, habla del crear el mundo, y según la Torá, tiene que ver con todos los componentes cuando Dios hizo su obra completa. El 10 también habla de los 10 mandamientos, habla de las 10 plagas de Egipto, y también 10 tiene que ver con las 10 vírgenes. El 10 ha sido utilizado como base decimal en varias culturas y en varias civilizaciones. Y también el 10 representa la base de la legalidad del casamiento en una pareja judía. Eso es el 10 a grosso modo. Estaba leyendo el Salmo 63, verso 3. Dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Albert Camus escribió: en las profundidades del invierno aprendí que dentro de mí hay un invencible verano. Lo repito, Albert Camus escribió: en las profundidades del invierno aprendí que dentro de mí hay un profundo o invencible verano. Y el Salmo 63:3: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Empecé a hacer algunas notitas que me llamaron la atención porque hace muchos años yo escribí sobre el águila.
y me gusta mucho el tema del águila porque dice que el águila, cuando llega el momento de la incubación de los huevos, de los polluelos que van a nacer, dice que el águila madre se posa sobre los huevos para calentarlos e incubarlos, y se dice que el macho es el que sale a cazar. En medio de la nieve, en medio de tormentas, en medio del frío, él tiene que salir a cazar todos los días para traer alimento. Y yo quiero hacer como una comparación, y la comparación tiene que ver con la fe, porque la fe no busca la comodidad de nuestra existencia. La fe no busca la tranquilidad de los arroyos. La fe no busca ni siquiera la bendición de estar en un lugar cálido donde todas las circunstancias sean favorables. La fe, al igual que esa pareja de águilas, se bate contra las tempestades, se bate contra las tormentas, contra las temperaturas bajo cero, porque sabe que hay una finalidad sobre esto que está ocurriendo. Escuche y anote. La fe es la habilidad sobrenatural que hace posible que creamos lo imposible y nos mantengamos firmes hasta el final. Estas son cosas que voy a poner en un libro. La fe es la habilidad sobrenatural que hace posible que creamos lo imposible y nos mantengamos firmes hasta el final. Escuche el que tiene oídos en el nombre de Jesús. Cuando Dios nos da una impartición, lo que nosotros llamamos fe, que yo le llamaría impartición de fe, cuando Dios nos da una impartición a nuestro espíritu, y esa impartición llamada fe es como un granito que empieza a crecer y empieza a crecer hasta que encontramos hombres con una dimensión de fe que uno realmente se sorprende, porque nadie puede negar que somos bombardeados, que somos bombardeados por diferentes cosas, bombardeados por enfermedades, por situaciones en el hogar, por situaciones en el trabajo, situaciones a nivel personal. Somos bombardeados, pero la fe es la habilidad sobrenatural que hace posible que creamos lo imposible y nos mantengamos firmes hasta el final. Y me llama mucho la atención el Salmo, porque el Salmo dice que mejor es tu misericordia que la vida. Y Lamus dice que en las profundidades del invierno aprendí que dentro de mí hay un invencible verano. La fe tiene el poder de hacerte caminar sobre las aguas y no hundirte. La fe tiene la capacidad de hacerte caminar sobre el fuego y no quemarte. La fe te hace creer que tu Redentor vive y que del polvo de donde estés, de ahí el Señor te levantará. Te levantará. La fe es algo impresionante. Entonces, hoy se escriben muchos libros sobre superación, sobre autocontrol, sobre una mejor calidad de vida, sobre el poder de un pensamiento. Se escriben libros sobre inteligencia emocional, se escriben libros sobre temas que realmente están muy enfocados en lo que es el psiqui del hombre, lo que es su mente. Escucha esto. Pero el problema es que cuando uno trata el tema de la fe es como una transgresora de los sistemas divinos. Y lo dije hace poco en una prédica que di. ¿Cómo puedes tú darle una pastilla a un espíritu superior? Porque hay hombres que se levantan en la noche sin sueño y lo que tienen es insomnio. Hay mujeres que se levantan en la noche con pesadillas y lo que tienen es un ataque del diablo.
o tal vez residuos que quedaron en el inconsciente que se manifiestan después en escenas a través de sueños. Pero ¿cómo puedes tú decirle a un hombre o a una mujer predestinada por el Padre, que es Dios mismo el que lo está despertando de madrugada para que interceda por naciones, para que ore por su familia, para que doble sus rodillas por la ciudad donde vive? ¿Cómo tú le puedes decir a esa persona que se tome una pastilla porque lo que tiene es insomnio? Es que no hay medicamento para medicar a alguien que tiene un espíritu superior. ¿Cómo tú le puedes decir a un hombre como Sadrach, Mesach o Abednego? ¿Cómo le puedes decir a ellos tranquilos que todo va a estar bien cuando estos tipos lo que tienen es un plan del Dios eterno? ¿Cómo? ¿Cómo se le puede explicar a Jesús que Lázaro está muerto cuando Jesús acaba de decir que Lázaro está dormido? ¿Cómo? ¿Cómo le puedes decir a Jesús que hay una urgencia que se mueva cuando Jesús mismo dice que hay que quedarse 2 días más en un lugar a propósito? ¿Cómo? ¿Cómo tú le puedes decir al Rey de Gloria? ¿Cómo poderle decir al Señor de señores? ¿Cómo poderle decir al eterno, al maravilloso, al glorioso Dios? ¿Cómo? ¿Cómo poder explicarle con palabras humanas lo que realmente nació en el corazón de lo divino? Es que es prácticamente imposible. ¿Cómo? ¿Cómo? A veces nace un niño. Yo, en mi experiencia como profesional, le puedo decir que cuando un niño, los médicos dicen que es hiperactivo, yo, en mi lenguaje cristocéntrico, yo diría que no es hiperactivo. Yo diría que ese niño es súper inteligente, que nació con un espíritu superior y nació acelerado. Que ese lo que tiene que buscar es una motivación para poder canalizar toda esa energía que tiene y esa fuerza que tiene. Óigame bien. Entonces, ¿cómo puedes tú medicar a una criatura que viene predestinada desde el eterno corazón del Padre y decirle, no, es que usted tiene que bajar el acelerador? Pues que en la Biblia hay un rey que empezó a gobernar cuando tenía 8 años. ¿Cómo? ¿Cómo le puedes tú explicar eso a un planeta donde ser mediocre es normal, donde ser mentiroso es normal, donde ser incrédulo es normal? ¿Cómo le explicas tú? Por ahí vi a la hermana Adriana conectada, que ella es una bendición muy grande. ¿Cómo le explicas tú a una mujer como Adriana que baje el acelerador cuando ella es una mujer de negocios, emprendedora, que corre, que hace una cosa, que hace la otra? El problema grande es que tú llegas a las congregaciones y en las congregaciones por ahí está Victoria, por ahí está David, por ahí está Malene, por ahí está Adrianita Aragón, por ahí está hermana Manuela, por ahí está Berta Kroc. ¿Cómo puedes tú decirle a Jesús? Es que Lázaro hiede. Cuando Jesús acaba de decir en otra aldea que lo que le está pasando a Lázaro no es para muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en el Hijo. Y no le podemos poner un punto y final a lo que Dios le puso un punto y seguido. Tampoco le podemos poner un signo de interrogación o de pregunta a algo que Dios ya lo determinó como hecho. Dele compartir, porque lo que voy a soltar es una bomba violentísima. Los hombres predestinados
las mujeres predestinadas no caminan según el consenso generalizado de los mortales. Escucha esto. La fe es algo demasiado violento. Mira qué interesante, dice alguien que me conoció en Belice, qué bendición, le bendigo en el nombre de Jesús. Me gusta Belice, me gusta la isla de San Pedro, me gusta ahí la capital. Recuerdo a la pastora Cho, recuerdo a otro pastor que nos atendió muy bien. Recuerdo gente muy linda en Belice, gente de Dios, gente que yo amo profundamente. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que el hombre por sí mismo no puede producir nada. El hombre no tiene fuerzas, no tiene capacidades, no tiene virtudes humanas que puedan producir resultados divinos. Desde Roatán, qué bendición, les bendigo. Hay gente ahí en Roatán que amo muchísimo. Cuando uno se detiene aquí, uno se da cuenta que el hombre por sí solo no tiene capacidades que no hayan sido impartidas por la gracia de Dios. Y esto es importante que lo anote. En el Edén, lo que ocurrió en el Edén fue una transgresión a todo el manual que Dios tenía. Un manual tremendo, desde Manta, Ecuador. Qué lindo Manta, conozco Manta. Ahí en Ecuador hay gente que yo amo profundamente. Pero lo que ocurre en el Edén es algo que trasciende. Y trasciende porque hay una semilla de la serpiente que fue puesta en la mente primeramente, o en los oídos primeramente, allí con la pastora Choi, lo conocimos, amén, qué lindo, esa pastora Choi me la saluda, dele un abrazo gigante, dígale que la amo un montón, pero así un montón. Ella es una pastora coreana que se fue a vivir a Honduras y de ahí se fue a Belice, creo que fue, o Guatemala, por ahí va la historia, era una mujer de Dios. Ahora mire qué interesante lo que ocurre en Génesis. La serpiente pone una semilla en el escuchar de Eva. Esa semilla produce algo. Y lo que produce desde Paraguay, qué honor, les bendigo. Lo que produce esa semilla es un deseo de conocer. La pregunta es, ¿conocer qué? Es que Dios sabe que el día que ustedes coman eso, ustedes serán iguales a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede explicar? Si ya la Escritura dice que somos dioses. No dioses para ser adorados, pero tenemos la esencia, tenemos el ADN, tenemos el genoma, tenemos la genética del Padre, entonces somos como Él. Alguien lo dijo de la siguiente manera, dijo que Dios se había clonizado en nosotros. Dice que nos dio sombra, nos dio figura, nos dio semejanza a Él. Entonces, ¿por qué la serpiente dice que seremos iguales a Dios? Seremos iguales a Dios. La Biblia no dice que Dios tenía una teofanía en el huerto del Edén. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es cuando Dios toma forma humana. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que Adán y Eva, o por lo menos Adán, hablaba cara a cara con Dios. A Adán se le dio la habilidad de poner el nombre a los animales. Adán era como Dios. No era Dios, era como Dios. Entonces cuando la serpiente le dice a Eva, es que ustedes serán como Dios, es que ya lo eran. Ya lo eran. El problema es que cuando la fe no funciona de la forma positiva, entonces la fe funciona de la forma negativa y se convierte en incredulidad. Y la incredulidad es uno de los pecados capitales que tiene este planeta. Hermana Lilian desde Costa Rica, le bendigo también. Paola Benítez, bendiciones. Karin Sosa, Delia Castillo, Verónica Suárez. Qué honor
Coquito Montenegro, desde Guaslala, conozco Guaslala, prediqué ahí en Guaslala en la iglesia del pastor Fermín González Odilia, Queen María desde allá, desde Cancún, Quintana Roo, Vicky Balsa, Sandy Flores, María Eugenia Restrepo, Evelyn Florencia de Rojas, Paola Navarro, amén. Dele compartir para ver cuánta gente. Ese nombre es el Roy Klusensky, Abreu, Mariño, Lucy, Jocelyn, Roberto, Díaz Castro, hay una pregunta ahí que no pude leer, María Carmen Álvarez, Maribel Ramírez, Donny Pérez, Claudio, creo que alguien preguntó por qué los siervos están cayendo por descuido espiritual. Las 10 vírgenes tenían aceite todas, pero a unas les empezó a faltar aceite. Cuando a ti te empieza a faltar aceite, pierdes el brillo y pierdes la cercanía, la falta de oración, la falta de ayuno. Es como que hace que nos volvamos regordetes espirituales, y al ser gente obesa espiritualmente, obviamente hemos perdido gloria, hemos perdido poder, hemos perdido grandeza. Si usted quiere ver a Dios moverse en su vida, usted y yo tenemos que meternos en aguas profundas. Aguas profundas. De otra manera no funciona esto. Entonces, el principio que ha caracterizado al pueblo del Señor es: nosotros vivimos por fe, andamos por fe, y nosotros nos movemos o nos manifestamos por fe. Mire lo que dice Filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 13. Esto indica que Dios no solamente establece su plan, sino que delante de nosotros también estableció cosas que tendremos que alcanzar por la fe. No es que el paquete llega completo, no es que el paquete viene en el correo, viene en el UPS, viene en DHL, viene endosado en el autobús como una encomienda. No, hay cosas que hay que alcanzarlas por fe. A eso yo lo llamo la escuela de la fe, y la escuela de la fe no es sencilla. Yo tuve la oportunidad en su momento, y todavía lo hago, de estudiar y estudiar muchísimo. Y a veces siento pena, y es pena ajena, porque yo escucho a algunos hermanitos que ellos sacan eso como si fuera una revelación de lo más grande de la tierra. Es que mucho antes que existiera la Torá, señores, mucho antes de la Torá, lo único que hay es Dios. Es Dios. Y yo le voy a creer a Dios. No es que en la cultura de los sumerios, es que en la cultura azteca, es que en la cultura de los incas, es que en la cultura de los ayunakis, es que en la cultura de Tartaria, es que en la cultura egipcia, es que en la cultura de Etiopía hay una leyenda de un hombre que se montó un barco y que estuvo en el barco porque construyó el barco porque la tierra iba a ser llena de agua. También hay un hombre que se lo llevó Dios. Entonces ahí aparecen los que dicen que saben Biblia y no saben nada, y dicen, bueno, pero es que entonces no solo la Biblia habla de Noé, también otras culturas hablan de Noé. También en otras civilizaciones se habla de Noé. También se habla de que una virgen daría a luz un hijo y que su hijo sería sacrificado. Entonces quiere decir que el Yeshua de la Biblia no es el único que murió. Esa es la semilla de la serpiente. Esa es la semilla de la serpiente que trata
de que nosotros dudemos de todo lo santo, de todo lo divino y de todo lo grande que viene de parte de Dios. Y yo estudié esas culturas y estudié cómo esas culturas se mueven y estudié. Entonces, ¿qué es lo que yo logro entender? Lo que logro entender por la fe, no por las escrituras, porque si alguien dice, bueno, pero es que esta civilización es antes de la Torá. Sí, pero esa civilización no es antes que Dios. Punto. Por eso es que yo veo un peligro cuando la gente empieza a estudiar tanto. Y empieza a estudiar tanto sin la capacidad de tener temor a Dios. La inmensa mayoría de gente que estudia Torá, la inmensa mayoría de gente que estudia todo este tipo de cosas, el tetragramatón, la inmensa mayoría de gente que estudia numerología, hoy hay predicadores que ya no predican Biblia, lo que predican es cábala, y la cábala, y la cábala, y el cabalista tal. Yo mando para el carajo a todos los cabalistas, porque ningún cabalista está por encima de lo que salió de la boca de Dios. Así de claro es esto. Y cuando usted tiene una vida de ayuno, una vida de oración, a usted no lo desvían las tinieblas. El problema de Eva fue que permitió que la serpiente pusiera una semilla de incredulidad y de confusión en la mente de ella. La inmensa mayoría de gente que usted los oye leyendo y hablando de Torá no saben lo que es ayuno. No saben. Usted los pone a hablar y te desmenuzan las escrituras y hablan un montón de cosas. Póngalos a orar por un enfermo. Póngalos a orar por un endemoniado para que vea que los demonios se les burlan en la cara. Póngalos a orar por una persona atada por el alcoholismo. Póngalos a orar por una persona que está atada por drogas. Póngalo a orar por una mujer que anda en las calles mendigando, que se ha prostituido, que vive en los basureros. Póngalos a orar por ese tipo de gente. Y usted se dará cuenta que el conocimiento lo que hizo fue embotarles el cerebro, pero el conocimiento no los llevó a las aguas profundas del Espíritu. ¿Por qué? Porque toda la vida de un hombre y de una mujer de Dios tiene que tener vida de oración diaria. Señores, vida de oración diaria. Diaria. Usted no puede leer la Biblia solo para predicar. La escritura hay que escudriñarla todos los días, aunque usted ya haya leído la Biblia las veces que le dé la gana, vuélvala a leer, porque cada vez que usted la lee, usted encuentra cosas aquí que usted necesita saber. Entonces usted ve a la gente hablando, oh sí, es que en el símbolo masón hay una G, en esta cosa, la otra, sí, es que la cultura tal habla de esto, habla de lo otro. Hermano, por amor a Dios. Y uno ve que hay gente, perdonando la expresión, pero tan tontita que todo se lo traga. Todo se lo traga. Voy a responder un par de preguntas. Hagan preguntas que voy a responder preguntas. Voy a responder 5 preguntas. Háganlas. Dice Evelyn Florencia, en la palabra habla de ayuno. Amén. Carmen Zambrano, Anli Peltroche, Jao Rivas, Gabriela Pérez, Queen, Patricio Carrasco. Amén. Ese es el problema de nosotros, escuchar a muchos predicadores, muchos nos traen confusión. Claro, eso es una realidad. Claro que hay demasiada confusión, claro. Hay demasiada confusión porque la gente habla una cosa y después dicen, no, yo le voy a decir una cosa, es que también en otras culturas se habla de un Dios.
que creó los cielos y la tierra. Hermano, Satanás ha querido meter sus manos asquerosas siempre. Búsqueme a mí. Si el libro del Corán, búsqueme a mí. Si hay otro libro como este, que tenga las profecías cumplidas como esta, búsqueme. Búsqueme si el libro de Mormón, si lo que escribió Elena White, si lo que escribió el juez Russell y el Rutherford, hermano, que le prohíben a la gente dentro de toda esta cosa, de lo que son, qué sé yo, la Biblia del Nuevo Mundo, lo que son los testigos de Jehová. Mire, los testigos de Jehová le prohíben a la gente ponerse sangre, que se hagan transfusiones, pero la misma organización de los testigos de Jehová tiene inversiones en laboratorios que se encargan de invertir en cuestiones de sangre. La misma Westover que está en Nueva York, que es la base de los testigos de Jehová, invierten en tabaco, en cigarros, invierten en alcohol. Eso no es cuento mío, eso es real. Invierten en armas, tienen inversiones en armas, y usted ve el montón de gente de los testigos de Jehová. Ay no, yo no me hago una transfusión porque los ancianos dicen que no se pueden hacer transfusiones. Eso es una bobada. Eso es una bobada. ¿Por qué? Porque agarran a la gente como si fueran corderitos y les meten el dedo en la boca, y la gente boba cree en ese tipo de tonterías. Eso es así. Búsqueme el Corán. Búsqueme lo que escriben los hindú con todos esos 30 millones de dioses que tienen. Búsqueme qué libro se asemeja a este. No existe. No existe tal cosa. Por eso es que hay que tener cuidado, y un cuidado muy grande, porque la semilla de la incredulidad que le pusieron a Eva en Génesis es la semilla terrible. El adventismo del séptimo día. El adventismo del séptimo día, su fundadora fue Elena de White. Escribió un libro interesantísimo llamado El deseado de las naciones. Elena de White fue una mujer tremenda, pero de pronto sintió que ella estaba por encima de los demás, y totalmente equivocada. Usted mira lo que son los mormones, su libro de Mormón, el Ángel Moroni o Moroní, y usted ve que ellos tienen unas doctrinas locas que van a reinar en un planeta por allá con un montón de mujeres, y uno dice, ¿de dónde sacan esas tonteras? De algunas culturas y algunas civilizaciones, de ahí lo sacan. ¿Ve? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener cuidado, y no puedes perder el norte de Dios. Entonces, me llama profundamente la atención esto, que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué implica aquí? Fe. Pero no es solo fe, aquí implica obediencia. Y obediencia al Eterno. Porque el papá de Abraham se llamaba Taré, de ahí viene el tarot, tiene ese montón de prácticas demoníacas, de sortilegios y cosas como esas, y de cosas de encantamiento. Entonces, la Escritura enseña que en medio de la promesa o de la orden de salir a la tierra que Dios le mostraría, también Dios da una promesa. Y la promesa es, te bendeciré y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Esto es muy grande. Esto es muy poderoso. Pero ¿cómo serán benditas las familias de la tierra si de las semillas de Abraham que van a ser puestas en el vientre de Sara, parece que el campo no está fértil porque ella es estéril? Por eso es que este camino de la fe
es tan tremendo. Por eso es que este camino de la fe a veces es como cuesta arriba. A veces es como que es como tan contraproducente. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, porque hoy los altares están llenos de psicología. Hoy los altares están llenos de manipulación. Hoy los altares están llenos de profecías falsas. Hoy los altares están llenos de mentira y de mentira tras mentira. Por ahí aparece la profeta Angélica Madrid. Si la profeta pudiera ponernos ahí la dirección de donde vamos a estar mañana, porque mañana estaremos en Milán, aquí en Italia, o lo que ellos llaman Milano. Ahí estaremos mañana en un culto violento, hermano. Si la profeta nos puede poner allí la dirección para que las personas sepan dónde estaremos mañana y algún número de teléfono donde las personas puedan comunicarse, por favor. Entonces aparece aquí Marta diciéndole a Jesús, oiga bien, Marta aparece aquí diciéndole a Jesús, si tú hubieras estado, mi hermano no se muere. Se supone que ya ellas habían aprendido, pero parece que no han aprendido nada. Solamente para ellas Jesús lo que tiene es un amor especial por Lázaro, un amor especial por María y un amor especial por Marta. Ven, porque el que amas está enfermo. Jesús se detiene 2 días más. Cuando Jesús llega donde Marta, Marta lo que le dice es, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, ellos ya manejaban estos temas. Parece que ya habían tenido un discipulado intensivo con Jesús. Yo sé que Él resucitará en el día postrero. Es decir, ellos el tema de la resurrección de los muertos lo manejaban. ¿Cuál es el problema de Marta? El problema de Marta no está en la información es correcta. El problema de Marta está en la fe. Porque Jesús le dice, tu hermano resucitará, pero Marta no procesa lo que Jesús le está diciendo. Entonces Marta de una vez agarra las palabras y las canaliza de la manera equivocada. Y lo que Marta dice es, sí, Él resucitará en el día postrero. Entonces Jesús le dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me fui y lo busqué en una Biblia antiguísima que tengo y dice que lo que Jesús dijo fue, yo soy la resurrección y la vida. El que vivió creyendo en mí y murió creyendo en mí, aún de la muerte lo levantaré. Lo levantaré. Qué fuerte es esto. Vamos a ver las preguntas. Amén, pastor. Está usando la psicología para manipular las iglesias. Sí, es lo mismo que hemos estado hablando. Amén. Estrella Junior, Ministerio Monte Oré, distribuidora élite mayorista, tremendo. Marjuris, Causil, Victoria Canales, Lotus, Semoj, Janefa Farfán. Dios te bendiga, varón de Dios. María Liz Castillo, un abrazo. Lupita Verona, un abrazo grande. Laura Ruiz, poderoso. Noán Rodríguez, Victoria Villegas, Lisette Ajanel y su esposo son gente que yo amo muchísimo. Loimar Isaí Rodríguez, Gabriela Pérez Chan, Noora Alvarado, Rosa Sánchez, Lidia Cordón, Dios le bendiga grandemente, amén. Samuel, amén, bendiciones. Gloria Villarreal, bendiciones para usted. Johanna Cañete, amén. Rosa Irene,
Sandra, Jamie, Yasmina, aleluya, Wilfredo, gloria a Dios. Bueno, veo que no hay preguntas. Sigo entonces. Entonces anote y reciba y dele compartir para que otros... ¿Por qué casi nadie predica el Apocalipsis? Bueno, nosotros lo tenemos, el Apocalipsis. Hemos hablado sobre escatología en varias cosas. Lo tenemos grabado, lo tenemos... tenemos mucho sobre el Apocalipsis. Pero un día de esto le voy a predicar sobre el Apocalipsis. Lo vamos a hacer, claro que va a ser un honor. Amén. Ok, dele compartir. Entonces Jesús viene ella y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice Jesús a Marta. Ahí fue donde acabó con Marta, porque le dice, ¿crees esto? Repito, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No le respondió lo que él había dicho. Él está hablando de la resurrección y la vida. Él está hablando de que él, que murió creyendo en él, no morirá eternamente. Y le dice a ella, ¿crees esto? Y ella responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si usted lee las palabras de Marta, todas las palabras son correctas. Absolutamente todas las palabras. Saludo, hermano Carlos, hasta Chamelecón. Recuerdo Chamelecón. Amén. Gloria a Dios. Y si usted lee las palabras, son correctas. Todas las palabras son correctas. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero ella no está respondiendo lo que él está diciéndole, lo que él está hablando. Por eso es que en el verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, así, calladito, María, el maestro está aquí y te llama. Jesús no había mandado a buscar a María. Sí, porque, hermano, creo que es Carlos, claro, el Zohar de los judíos es como una novela que yo creo que todo estudioso de las escrituras debería tener una comprensión bastante alta sobre muchas cosas. Un predicador que solo tenga una Biblia, que solo tenga una versión de la Biblia, mejor no hablemos. Hoy tenemos herramientas. Hoy tenemos herramientas brutales en Google. El yerno mío le llama San Google. Usted puede buscar allí qué dicen en diferentes versiones un texto. Ahí se lo dice. Hoy es muy fácil. Cuando yo estudiaba no era así. Cuando yo estudiaba había que estudiar de verdad. Había que agarrar un libro. Había que empezar a buscar hasta encontrar dónde estaba lo que usted quería saber. Se ha dicho que el Espíritu Santo es una persona. Yo no creo que el Espíritu Santo sea una persona. Yo creo que el Espíritu Santo es una esencia del Padre. Es una esencia. Porque al agregarle persona le pondríamos personalidad. Al ponerle personalidad tendríamos que ponerle algunos calificativos y algunos incentivos, como son sentimientos. Y sucede que los espíritus no funcionan de esa manera. Durante años se ha dicho que el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que no es una persona. Creo que es una esencia clonificada del Padre. Hace muchos años, hace como unos 15 años atrás,
yo escribí un artículo sobre la supraconciencia. Sobre supraconciencia. Hoy escucho que hay gente que están hablando sobre supraconciencia. Y expliqué la supraconciencia y parecía una locura en su momento. Sentí que la gente no iba a entender. Entonces decidí mejor quedarme callado y dejarlo quieto. Hoy mucha gente está hablando de supraconciencia. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces Jesús llega y le dice: Marta, María, el maestro está aquí, te llama. El maestro no estaba llamando a nadie. Y uno lee la escritura, dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Jesús está en el lugar donde estaba hablando con Marta, porque hay conversaciones que no se han terminado. Hay conversaciones que no están finalizadas. Y al no estar terminadas las conversaciones, parece que Dios mismo se detiene. Y Jesús está en el mismo lugar. Cuando uno nota la escritura, dice, entonces los judíos que estaban con ella, que la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y habiendo salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Verso 32, María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, aquí interesante, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son las mismas palabras que dijo Marta. Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La dice María: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Son las mismas palabras. Pero Marta las dijo desde la óptica del conocimiento, desde la óptica de que yo sé mucho, desde la óptica que yo manejo las escrituras, que yo me las sé de todas. Pero María, esta misma María, es la María que quiebra un vaso de alabastro que tenía nardo puro y enjugó a Jesús, y con sus cabellos. Esta misma María fue la María que la gente decía: si supieran quién es ella, si este fuera profeta y supieran quién es, ya se hubiera dado cuenta que esta mujer es pecadora. Y María no era lo que la gente pensaba, porque hay personas que no soportan que alguien ame a Jesús con un amor deliberante. Hay personas que no pueden aceptar que hayan tipo de gente que les rinda a Dios una adoración que normalmente otros no pueden rendir. Y allí es donde hace la diferencia, porque la Biblia dice: Jesús entonces, a verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué fuerte es esto. Eran las mismas palabras, dichas desde dos postulados distintos. Una habla como reclamando, la otra habla desde el nivel de la humillación. Yo me tiro al piso y digo: Señor, aquí estoy a tus pies. Y creo yo que esto hace la diferencia entre los que llegan y los que no llegan. También llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Oiga bien qué fuerte es esto. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el verso 35. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los tiempos, ha habido gente que cuestiona lo divino. Ha habido gente que cuestiona al Dios eterno. Hay gente que todo lo de Dios lo cuestiona. Lo que hace un brujo, lo que hace una bruja, lo que hace el diablo, lo que hacen los demonios, no lo cuestionan.
pero cuestionan lo divino, cuestionan lo santo. ¿Qué ruina más grande es esa? ¿Qué ruina más grande es esa? ¿Usted sabía que en Israel ahorita mismo hay bombardeos? Aparentemente el escudo que ellos tienen, que ha funcionado por tanto tiempo, oiga bien, por tanto tiempo, en Israel aparentemente hay partes donde ya no está. El planeta entero está al borde de una guerra nuclear. El planeta entero. En cualquier momento se desata un problema serio con Rusia. En cualquier momento se desata un problema gigante con Estados Unidos. En cualquier momento entra Corea en el asunto y entra Pyongyang. En cualquier momento entra China también con todas las situaciones y el poder que tienen en cualquier momento. En cualquier momento. Oiga bien, en cualquier momento. Ahorita mismo nosotros estamos aquí tranquilos, pero en Israel hay una tensión muy grande. Están muriendo niños, están muriendo civiles. Están habiendo muertes de todo tipo y en cualquier momento. Y uno se detiene a veces. Los predicadores están más preocupados por profetizar a la gente de carros, de plata, de fincas, de cuentas bancarias. Están más preocupados en eso que de realmente lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos en el día 10 del ayuno. Día 10 del ayuno. Repito, orden, el 10 significa orden y plenitud. El 10 significa los 10 mandamientos y los 10 mandamientos tienen que ver con el orden de Dios. El 10 tiene que ver con diezmo. Hermano, le voy a decir algo y voy a abrir un paréntesis. Acostúmbrese a diezmar. Deje de ser tacaño, que eso es pecado. Eso no es de Dios, eso es diabólico. Acostúmbrese a honrar a Dios. Acostúmbrese a dar al Señor, acostúmbrese a eso. No suelte esa costumbre, porque eso es un problema. Eso es un problema. Mire, yo veo los hijos del diablo no escatiman nada. Madonna tuvo un concierto que valía no sé cuántos cientos de millones de dólares. No escatiman en nada, absolutamente en nada. El único lugar donde uno ve que hay gente a veces pichirre es en la iglesia. Uno ve que todo camina de una manera miserable. La gente cuestiona el diezmo, la gente cuestiona el dar, la gente cuestiona la honra, la gente cuestiona todo. No puede ser posible eso. No puede ser posible eso. Yo agradezco profundamente a aquellas personas que son obedientes a Dios y que honran a Dios de la manera como tienen que honrar a Dios. Yo le invito a usted a que entremos estos últimos 2 días en ayuno. Si usted no ha ayunado estos 10 días para atrás, ok, pero vamos a ayunar estos 2 días que siguen. 2 días que siguen en el nombre de Jesús. Los 2 días finales, mañana sábado y el domingo terminamos. Estamos en ayuno y Dios nos envió con una misión específica a venir a quebrantar, a venir a arruinar. Yo he doblado mi tiempo de oración, he doblado mi vida de intercesión por las naciones. He estado orando como usted no tiene idea. Hemos estado clamando. Hoy Berenice, mi hija, me decía, papá, dice, vamos a Florencia a conocer. Hay un lugar aquí precioso como a 1:30 que se llama Florencia. Yo le dije, mi amor, yo estoy en ayuno, yo no vine a pasear. Y es la realidad de mi existencia. Vine aquí a un trabajo. Mañana estamos ministrando en la iglesia en el aniversario de los pastores D'Alessio y va a ser un honor muy grande. Pero acostúmbrese a dar. Acostúmbrese a honrar a Dios.
Acostúmbrese que usted recibe un dinero y hay una parte que hay que separar, que esa es una honra que uno le da a Dios. Acostúmbrese a eso, en el nombre de Jesús. El ayuno es por las naciones, estamos ayunando por todo, estamos ayunando por el Congreso Mundial que comienza la próxima semana, estamos ayunando por los generales de Dios, estamos ayunando por Venezuela, por Israel, estamos ya ayunando por todo lo que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo. El número 10 significa metas, intuición, espiritualidad. Para los hebreos el 10 significa unidad y consta de componentes que son totalmente radicales. Ahora, según el Sefirot, habla de creer. El 10, el mundo, de crear el mundo según la Torah. 10 son los dedos de cada mano, 10 son los dedos de los pies, 10 son los mandamientos, 10 fueron las plagas de Egipto, 10 fueron la parábola de las 10 vírgenes, y el 10 ha sido utilizado como base decimal en varias culturas y civilizaciones. También representa la base de la legalidad del casamiento judío. También representa la legalidad del casamiento judío, el 10. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Sí, pero es que Dios no me mandó a Florencia. Claro que puedo ir a Florencia, pero Dios no me mandó a Florencia. Vengo con una orden específica del Señor. Y no voy a cruzarle el caballo a Dios, como decimos en Costa Rica. Claro que hay idolatría en todo lado. En Costa Rica hay idolatría, en Panamá hay idolatría, en Nicaragua hay idolatría, aquí en Italia hay idolatría, en España hay idolatría, por todo lado hay idolatría. Pero yo no voy a ir a golpear las ramas del árbol cuando tengo que golpear la raíz del árbol, y no voy a golpear los dedos del gigante cuando lo que tengo que golpear es la cabeza del gigante. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla, en el nombre del Rey de Gloria, en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre del que vive por los siglos de los siglos, delante de ti estoy y presento la vida de tus hijos, presento la vida de tus hijas, presento la vida de tus siervos, presento la vida de tus siervas en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, oro para que el poder de tu Espíritu Santo, para que tu gracia, tu favor y tu gloria en el nombre de Jesús venga, Señor, sobre la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Señor, y aquellos que no han ayunado, anímalos a ayunar. Aquellos que tienen problemas para dar, anímalos a dar. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Joana Buchanan, Eulalia Santiago, Ingrid Lemus, Donaldo Santos, Moncho Chirinos, Maribel Najarro, Argenis Rivas, Nelson López, te bendigo, hermana Manuela Rodríguez, Marlene Hernández, Hilda Tejeda, Edith Hernández, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, Miriam Catalán, abrazo desde aquí en el nombre de Jesús, Luisa Guzmán, Concepción Márquez, bendigo sus vidas, Dori González, en el nombre de Jesús, Lumaría Goyo, Angie Carnegie, Aide Simanca, levanto mis manos y bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Claudia Patricia Bautista Correa, Greidis Chávez, Sofía León Camacho, Luzmila Jiménez, en el nombre de Jesús. Silvia Pozo, amén. Ninfa Contreras, Marcela Puicón,
Miriam Elizabeth. Amén. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a transmitir el culto. Maite Romero dice, una pregunta, pastor. Mi pregunta, pastor. Dele, hermana Maite, le voy a responder. Mañana vamos a transmitir el culto a través de la página de los pastores de Alessio. Vamos a tratar que los muchachos nuestros se enlacen allí para poder... Roxana Morales, bendiciones, pastor. Le hice una pregunta y no la pudo ver. Dígame a ver, que no vi. Vamos a esperar a ver ese par de preguntas. Muchas gracias, bendiciones desde Ecuador, Olga Huertas. Amado, bendiciones para todos, amén. ¿A qué hora será la transmisión en México? Tiene que restar usted. Si México tiene 1 hora más que Costa Rica, quiere decir que México tiene 7 horas menos que Italia. México tiene 7 horas menos que Italia. Entonces va a tener usted que hacer la conversión, porque México tiene 7 horas menos. Ok, gloria a Dios. Desde Cajamarca, recuerdo Cajamarca, gloria a Dios. Marco Vinicio, gloria a Jesús. Bendiciones para usted también, hermana Olga. Bendiciones para usted también, para toda su familia, Concepción, Roxana, Esther Pérez, bendiciones. Ana Nelly, gloria a Dios. Oración por mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Bendigo tu matrimonio, en el nombre de Jesús. Desde Puerto Ordaz, Venezuela, conozco muy bien Puerto Ordaz. Gaby Sánchez, bendiciones desde Ecuador. Bendiciones, apóstol, desde Guatemala. Amén. Saludos para ustedes en Guatemala. Francisca Martínez. Oración de la Argentina. ¿Cuándo para Colombia? Para Colombia vamos a estar en diciembre. Estaremos en ¿cómo se llama esa playa? En Cartagena. Estaremos en Cartagena. Cartagena. Estaremos los primeros días de diciembre. 2 días. Ahí estarán los generales de Dios. 2 días. Va a ser violento eso en el nombre de Jesús. 2 días en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Desde Alicante, España, gloria a Dios, esperamos verle ahí en Lleida. Y para Venezuela el otro año en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. En Guatemala me dio curiosidad un pastor, un muchacho que yo conozco. Dice que después de que ahora tiene su esposa con 2 niñas preciosas, ahora Dios le va a dar otra esposa, que es una danzora en la iglesia. Vea qué tragedia más grande. Porque dice que Dios habló, que la esposa lo ha deshonrado porque la esposa escucha a otros predicadores. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Qué decepción es cuando la gente tuerce las escrituras para una sinvergüenzura como esa. Eso da pena, mucha pena. Puerto Manzanillo, Colima, México. No conozco allí. Yamilca, Eulalia. ¿Por qué no viniste a Pelaya? Yo a Pelaya fui, ya estuve en Pelaya. En Pelaya fui a predicar una campaña allí, en el nombre de Jesús. Oración por sanidad en el nombre de Jesús. Esperamos en Honduras, tenemos que ir a Honduras. Saludos, Pastor Rafael desde Washington, D.C. Wow, recuerdo Washington, D.C., Ana Flor Quintanilla. Yo pasaba por todos esos lugares, Washington, D.C., Virginia, Maryland, todos esos lugares. Que el Dios del cielo les cuide mucho. Se les ama
profundamente. Amén. Creo que las preguntas no llegaron. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos mañana. Mañana es el ayuno número 11. En el nombre de Jesús. Amén. Oración desde Manatí. Eso es Cuba, creo que es. Cuba o Puerto Rico. Y Magangué, Bolívar, Colombia. Gloria a Dios. Desde Higüey. Bendito sea Dios, Higüey. Bendito sea Dios por Higüey. Amén. Abrazo. Buenas tardes. Buenas noches. Aquí son casi las 7 de la noche. Saludos de Nicoya. Wow, qué lindo. Nicoya. Tendremos el 1 de enero en Sardinal. Amén. Dios te bendiga más. Gracias por estar aquí en tu segmento Unidos por Dios. Gracias por este privilegio de tener tu presencia en este lugar, esperando que estas palabras de parte del Señor hayan sido de gran edificación para tu vida. Nuevamente, recordándote que Dios te ama, que eres especial para Dios, que Dios está al cuidado de ti, de tu casa, de tu familia, de tu ministerio, de tu iglesia. Sea lo que sea, Dios está a cargo de ti. Simplemente séle fiel a Dios, siga hacia adelante, no te rinda, no desmaye. Largo camino te resta. Y la misma palabra que Dios le dio a Josué, esfuérzate y sé valiente, que como estuve con Moisés estaré contigo. Es la misma palabra que Dios te da a ti. Tú eres el Josué de estos tiempos y Dios ha prometido estar contigo. Así que no sé cuál fue la encomienda, el propósito, la asignación que Dios puso en tus manos, pero vengo a decirte que la retomes con fuerza, con valentía, porque no fue el hombre que la puso en tus manos, fue Dios. Y si Dios la puso en tus manos es porque Él te ama, es porque Él puso esa confianza en ti. Así que tratemos de no decepcionar a Dios. Dios confió en nosotros. Dios puso esta responsabilidad, la cual ninguno de nosotros éramos o somos dignos de recibir esta asignación. Ahora, ¿cuál es la asignación de cada uno de nosotros como hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios que queremos alcanzar nuestra salvación? Pues es hacer su voluntad, ser obediente y guardarnos en santidad y pureza. Más que todo, fidelidad ante Dios. Eso es lo que Dios busca: integridad, fidelidad y santidad en su pueblo. No te contamines, no te dejes llevar por la corriente de este mundo, no te dejes arrastrar por las tinieblas. Las tinieblas están trabajando mucho, amado, para engañar a muchos escogidos. Y mucho lastimosamente escogidos, muchas personas de Dios, muchos hombres de Dios han sucumbido ante los pies de este mundo. Amado, y no podemos ser amigos de este mundo. Este mundo es malo, es perverso. Este mundo es enemigo de Dios. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos ser enemigos de Dios. Nosotros corremos en contra de la corriente de este mundo. Por eso nos miran raro, por eso hablan de nosotros, por eso nos persiguen, por eso, amado, nos dan la espalda, por eso el mundo nunca nos va a aplaudir, nunca se va a alegrar de nuestras hazañas, nuestro crecimiento en Dios. Al contrario, el mundo te va a perseguir, las personas te van a perseguir, el sistema te va a perseguir, Satanás te va a perseguir, hasta que tú sueltes lo que Dios puso en tus manos. Pero tú no eres un cobarde. A ti no te llamo un Dios de madera, un Dios de yeso, un Dios de metal. A ti te llamo Dios de los ejércitos, el mismo que llamó a Abraham, el mismo que llamó a Isaac, el mismo que llamó a Jacob, y el mismo, amado, que llamó a José, que llamó a Moisés, que llamó a Josué, a todos esos hombres de Dios. Es el mismo Dios que te llamó a ti. Y Él pondrá tu cabeza en alto y avergonzará a aquellos que están esperando tu derrota. Va a avergonzar a aquellos que esperan tu caída. Aquellos que se han levantado contra ti, que respiran crueldad, que esperan ver tu caída, esperan verte destruido. Amado, el enemigo pasará su vergüenza, porque a ti no te llamó el hombre, a ti no te llamó cualquiera, a ti te escogió Dios mucho antes de tú formarte en el vientre de tu madre. Y si Dios te escogió, amado, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque he creído en aquel que me llamó.
Él no tiene adversario, Él nunca ha perdido una batalla. Dios se mantiene íntegro, Dios nunca ha bajado la guardia. Al de que te ponga un dedo encima, al del que se levante contra ti, siendo tu siervo o sierva del Señor. Tus hijos le pertenecen a Dios, aunque ahora mismo solamente tú estés orando por ellos, esperando las promesas de parte de Dios. Pues siéntate a esperarla con fe, amado, con firmeza, porque quien va a traer a tus hijos se llama Dios. Quien va a traer a tus hijos se llama Dios. Y si Dios dijo que tú y tu casa servirán a Jehová, por más amaraco que el enemigo hable o haga, él no podrá dañar el propósito que Dios tiene establecido con mi familia. Hay un cerco alrededor de mi familia cada vez que yo oro. Hay un cerco alrededor de tu familia cada vez que tú oras. Sigue entregando tu casa, tu esposo, tu ministerio, tu hogar, todo a Dios, amado. Dios se encargará de todo lo que te pertenece. Dios te bendiga, somos unidos por Dios. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios te guarde y te bendiga a ti, tu casa, tu ministerio, tu iglesia, tu nación, donde quiera que te encuentres ahora mismo. La paz del Señor sea contigo. Gracias por estar con nosotros en un segmento más de Unidos por Dios. Será hasta un próximo encuentro. Y suscríbete si aún no te has suscrito.